Seas bienvenido a un discipulado más del Ministerio Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saludo y para mí es un honor y realmente un privilegio el poderme acercar ahí donde tú estás. Hemos estado en estos días, entramos a una nueva serie y no hay como encontrar la voluntad del Padre cuando haya un pueblo que tiene la libertad para adorarlo. Él es que sea un pueblo libre para buscarlo. Y este discipulado o esta serie prácticamente nos dirige cómo es que hay diferentes cadenas, ataduras y que hacen que muchos no tengan la libertad de buscar a nuestro Padre Celestial. Bueno, ahí donde estás, acompáñeme en oración. Digamos de esta manera: oh Dios, te ruego, seas tú, Señor, propicio y háblanos en esta enseñanza. Habla al corazón, Padre, que podamos, Señor, encontrar de ti una respuesta, encontrar de ti, Señor, una dirección. Pero, Padre mío, que seamos mejores. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, si algo el enemigo quiere hacer es hacernos retroceder. Y una forma que el enemigo utiliza para hacernos retrocedernos es atando al creyente. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este tipo de ataduras que pueden hacer que el creyente caiga, retroceda o en algunos casos dar la espalda al Señor. El anhelo del Padre es que nosotros siempre seamos y encontremos esa libertad y que seamos libres en Cristo. Es curioso porque el pueblo la mayoría de narrativas en la Escritura, en el Antiguo Testamento sobre todo, hablan de un pueblo que por su trayectoria tiene muchos, antes de la resurrección de Cristo pasaron 4,000 años, y es un pueblo que tuvo muchas experiencias que fueron registradas y están en el canon bíblico. Y en esas experiencias vemos que si algo el Padre no le agradaba era ver a un pueblo esclavo, a un pueblo atado. Es más, dice un verso en Jeremías: ¿ha venido Israel a ser preso? ¿Cómo es posible? Y es algo que el Señor desde ahí sabe, que el humano tiende a poder estar cautivo. Y esto es una de las verdades que venimos hoy a resolver. ¿Cómo poder ser libres en Cristo? Bueno, así lo dice Gálatas capítulo 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Diga conmigo: Cristo me hizo libre. Por tanto, permaneced firmes y no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. O sea que no estamos hablando de la esclavitud cuando no conocías a Cristo, sino que está hablando de que uno puede volver a tener algún tipo de debilidad o atadura. Yugos. Y el Señor nos dice: hoy yo vengo a hacerte libre. Libre. ¿Sabes que todo yugo puede ser roto? Es más, Isaías dice que la unción rompe el yugo. Yo cuando hablo de unción puedo pensar que es la unción del Espíritu Santo. Que nosotros podamos tener esa libertad en Cristo de saber que en Él nosotros tenemos libertad. Y sabes que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, dice en Lucas 4 que Él cuando inició llegó a la sinagoga y recitó una profecía mesiánica acerca de Él.
mesiánica, porque hablaba del Mesías. Y en la sinagoga muchos dijeron, ¿y este por qué está leyendo esto? Porque él dijo, y hoy se ha cumplido esta profecía acerca de él. Y en esa él hablaba que él vino a dar libertad, a proclamar libertad, porque para eso vino él. ¿Sabe cómo dice Isaías 61:1, que fue lo que él recitó? Dice de esta manera. Vamos a leerlo todos juntos. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido. Diga conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí y nos unge. ¿Y para qué nos unge? Y debemos de pensar que la misma unción que cayó sobre él puede caer sobre ti. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Pero también Jesucristo dice que él vino para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, aquí tenemos dos tipos de ataduras o cautiverios. Uno es cautivos y prisioneros. Y parecieran sinónimos, pero no. Son dos formas diferentes de interpretar ese tipo de ataduras. Aquel que es cautivo es porque él es cautivo por su propia voluntad. Yo decido porque me cautiva algo. Y puede ser tantas cosas que pueden atarnos, ¿verdad? Pero llega un momento el que es cautivo, poco a poco, así como Lot, que poco a poco se fue acercando a Sodoma, poco a poco se va acercando a su prisión. Y en esta prisión ya intervienen, pues, espíritus, llamémosle, de maldad, ¿verdad? Demonios, espíritus inmundos, que realmente vienen a angustiar a la persona. Y eso ya viene a ser prisionero. Entonces hay cautivos y hay prisioneros. Yo le pido a Dios que hoy podamos nosotros ser libres, que tú puedas ser libre. Diga conmigo, yo me declaro hoy libre, porque en Cristo yo soy libre. Hablamos que es la unción la que puede romper todo yugo. Jesucristo decía, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. O sea que no solo es que caiga, sino que te unja, que te envuelva. Aquel que está lleno del Espíritu Santo, tenga por seguro que puede sentirse libre en todo sentido. Y eso es lo que hace Jesucristo, el Espíritu. Hacernos libres en Él. Libres en el Espíritu. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Dice de esta manera. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, por supuesto. Jesucristo es el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, que más bien dicho es donde está el Señor, ahí hay libertad. Pero es el Espíritu Santo que envuelve al creyente. Deja que el Espíritu Santo caiga sobre ti. Yo hoy soplo sobre ti para que el Espíritu de Dios te envuelva. Y si tú estás atado a algo, te puedas sentir hoy con la autoridad para comenzar una vida nueva en Él. Tanto es así que el Salmo 34:19, léalo ahí conmigo, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Mi Padre, mi Señor, quiere hacerte libre de cualquier tipo de atadura. ¿Por qué? Porque estas ataduras solo vienen a afligir el alma, solo vienen a como que apretujar, como a hacerte sentir que no eres digno del perdón, no eres digno de ser libres. Pero hoy vamos a aprender a que podemos ser libres en el Espíritu Santo. Esta enseñanza gira alrededor de que hay diferentes ataduras de aflicción, o más bien dicho, como yo le he dicho, algunos diferentes lazos del enemigo que pueden afligir el corazón del creyente.
Y esto es lo que hemos estado aprendiendo y vamos a estar en los próximos discipulados. ¿Qué lazos son de los que pueden estorbar la vida del creyente y que pueden hacer que su carrera desacelere o inclusive se detenga? Bueno, dice, logré recopilar este tipo de lazos que aparecen en la escritura o ataduras. El lazo de las palabras, lazo de iniquidad, el lazo del entretenimiento o de mesa de fiesta, el lazo de la conveniencia o el oportunismo. Y hoy vamos a estar viendo el lazo de la idolatría, el lazo del adulterio, de la adulación, el temor, la amargura, y en los próximos discipulados vamos a estar viendo otra cantidad de lazos, pero muy particularmente vamos a dedicar un día a ver cómo es que hay cazadores. El diablo, Dios lo reprenda, es un cazador. Él dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice que él busca alrededor del vallado, o sea, del escudo del creyente, buscando un portillo, buscando una brecha, buscando una oportunidad para penetrar. Y créalo, que aquel que le abre la puerta un poquito, se mete hasta la cocina. Bueno, entonces, después de esta breve introducción, vamos a descubrir otros lazos. Y le pido a Dios que si alguno de estos está albergando, te está estorbando tu desarrollo espiritual, hoy tengas la autoridad para empezarlo a desatar y tú puedas ser hoy libre en Cristo Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios. Dice que para deshacer la obra del enemigo. Esa palabra deshacer es desatar. Y hoy te declaro libre en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, hoy vamos a ver este lazo de los 5 que vamos a ver hoy. Y este es el lazo de la idolatría. Hace un rato yo te hablaba cómo es que el pueblo de Israel, en todas sus experiencias a lo largo de del canon bíblico, habla acerca de cómo es que ellos llegaron a ser atados a diferentes formas, sitiados. Dios permitía como que era un reflejo de lo que ellos estaban pasando espiritualmente, que estaban atados. Dios decía, bueno, eso es lo que quieren. Él los mandaba y permitía que fueran sitiados, que fueran como que atrapados. Pero una de las, llamémosle, lazos que estaba en el corazón de ellos fuerte, era el lazo de la idolatría. Ese lazo era tremendo. Y yo lo miro que incluso ese lazo se estorba hasta en la actualidad. Tal vez tú me dirás, no, pastor, yo ya no tengo ningún tipo de imagen. Yo antes me inclinaba a una tal o a otra tal, pero ya las quité de mi casa. No, pero no estamos hablando de imágenes, que también es malo. Estoy hablando de que uno puede tener ídolos como lo que son, por ejemplo, el dinero. Ídolo hacia un hábito que no puedes soltar, puede ser tu celular o puede ser sentarse viendo un programa de televisión que ya no te sientes atado a esto. Ídolos que pueden ser incluso hasta personajes, ciertos individuos que se vuelven un personaje para ti y solo falta que uno se incline ante él. Bueno, pero leamos qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel con relación a este lazo. Dice de esta manera, y léalo conmigo. En el Salmo 106, verso 7, dice así. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Qué maravillas hizo Dios? Tantos milagros. No se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Da la impresión de que el diablo, el enemigo de nuestras almas, conoce cómo es que podemos cojear en algunas áreas. Y él sabía que a estos yo les voy a quitar, les voy a hacer sentir que necesitan agua.
necesitan comida. Y por supuesto, pero Dios les dijo, si ustedes me lo piden, yo se los doy. Pero ellos se lo pidieron a regañadientes. Y obviamente Dios hizo un milagro. Imagínense salir agua de la roca. Imagínense una roca ahí que salga agua. Pero es un agua celestial porque es un agua que no se producía en el fondo de la tierra. Salía de la nada, de la roca. ¿Cómo es que Dios se manifestó partiendo el mar rojo? ¿Cómo es que se manifestó en una columna de fuego en la noche y una nube para dirigirlos durante el día? Elementos que tenían vida. Y aún así ellos viendo esos milagros potentuosos, no entendieron, dice, esas maravillas. No las asimilaron. Posiblemente en Egipto estuvieron en esos 400 años, se enraizaron raíces profundas a ciertos lazos de idolatría. Y el ejemplo que encontramos de esto es que este mismo pueblo sirve de ejemplo para nosotros mismos. Así lo dice 1 Corintios capítulo 10, versos 6 y 7. Mire cómo dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Aquí está escribiendo Pablo para nosotros, y a estas fechas, después Pablo escribió esto tal vez hace unos menos de 2000 años, y sirve para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, dice. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Y dice después en el verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huye de la idolatría. O sea, no está diciendo batalla. Esto es como con el diablo. Él dice batalla contra el diablo. No, dice resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero aquí en este caso nos está diciendo mejor dale la espalda, porque hay raíces que te tienen atado a ciertos anhelos o a ciertos vínculos. Yo le llamaría inclusive vínculos espirituales. ¿Tienes algún vínculo que te está atando? Es muy fácil hablarle, por ejemplo, a alguien que es encargado de una casa, a un padre de familia, a un cabeza de hogar. Por supuesto que el dinero es útil. Es más, dice Eclesiastés que el dinero es un escudo. Pero no te afanes de qué has de comer, qué has de vestirte. Confía en el Señor. Confía. Es una forma de decirle, Señor, yo confío, y rompo ese espíritu de la atadura hacia, y ya puedes pensar, yo te hablé ahorita del dinero. Puede ser hacia un vínculo que tengas de lo que no puedes soltar. La comida puede ser uno. ¿Sabes qué? Yo tengo amigos que me dicen, es que ustedes los creyentes, ustedes los bíblicos o los evangélicos, como nos llaman algunos, ¿verdad? Tal vez ustedes no tienen pecados morales, pero cómo se comen, y no usa la palabra cómo se comen, utiliza esa palabra fea, ¿verdad? ¿Cómo se? Y me expresaba este amigo, como dando a entender que aunque el creyente dice que no tiene tal vez pecado inmoral, pero sí tiene un pecado con su estómago. ¿Qué te tiene atado? Y que se vuelve algo digno de ser llamado una idolatría. Bueno, pero hoy vamos a ver lazos que también son inmorales. Por ejemplo, hay un lazo inmoral que así le llama la escritura, es un lazo, el adulterio. Obviamente el adulterio es curioso porque hoy tengo que hablar y diferenciar. Muchos dicen, es que el que es soltero, él está en fornicación. Pero el adúltero es porque ya está casado. Es el que, pues de alguna manera, engaña a su esposa yéndose con otra mujer.
ahí sí tiene razón, eso es el adulterio. Pero la fornicación puede estar también en un hogar donde hay casados. Porque la palabra fornicación viene de una palabra que es porno, porneia, que es una potestad. Y ya oyó usted la palabra, de ahí viene, se deriva la palabra, por ejemplo, pornografía, que es gráficamente pornografía, ver gráficamente algo que me seduce sensualmente, me impulsa sexualmente a hacer algo. Y muchos matrimonios puede ser que se seducen sexualmente viendo algo o imitando algo. Y ese ejemplo es decir, hagamos posiciones para el que pues me está escuchando y no quiero ofender a nadie, pero realmente eso puede ser un lazo, ¿verdad? De fornicación, ¿verdad? O sea que la fornicación puede operar tanto en el soltero como en el casado. Y el adulterio, pues obviamente es el engaño, es cuando uno tiene su ayuda idónea y uno le voltea, le es infiel a esta persona. Bueno, mire cómo dice Proverbios 7:22 con relación a este lazo. Al instante se marchó tras ella. Aquí está hablando o persona que se fue tras una, en este caso era una prostituta, como buey que va al matadero. Pero prostituta no quiere decir que sea la que está en la calle. Puede ser una mujer que se anda buscando amigos para poder saciar una pasión y no está cobrando. Sencillamente necesita esa compañía. Y esto es como dice ahí, cae como ciervo atrapado en un lazo, ¿verdad? ¿Sabes? Tan importante es el matrimonio porque la escritura dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, Él dice que Él creó a dos seres que les llamó varón y hembra. Pero la palabra original de varón es como macho, como si fuera el sexo masculino de un animal, macho y hembra. Así los creó. Y no fue sino cuando Dios los bendijo que los convirtió, y utiliza otra palabra, los convirtió en un Adán, ¿verdad? Adán es una persona bendecida. O sea que da a entender que el matrimonio que ha sido bendecido está bajo el orden de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que honrar el matrimonio siendo fiel con la pareja que Dios nos otorgó. Mire cómo dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancía, o sea, el hecho sin adulterio, sin infidelidad. Pero a los fornicarios, aquí ya le está hablando de los matrimonios, aquellos que se han dejado llevar por ese espíritu porneia. Y a los adúlteros, aquí ya está hablando, fornicarios y adúlteros, los juzgará Dios. Por eso hay que honrar. ¿Sabes por qué es el matrimonio una honra? Porque el Nuevo Testamento comienza con un matrimonio en Adán y Eva, pero también finaliza el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, con un matrimonio, que son las bodas del Cordero. Y el Señor nos permite imitar, emular esa relación con una pareja como van a ser las bodas finales, las bodas celestiales, las bodas de la gloria, nada menos con nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, honra esa relación que tienes. Honra tu matrimonio. Hónralo. Métele. Yo como en estos días estaba enseñando en un grupo, incluso el domingo les digo que saquen ustedes los colmillos para pelear por su matrimonio, pelear por su familia, pelear porque se mantenga ese vínculo de paz entre todos ellos. Y de esta manera poder, pues,
ser un ejemplo para que nuestros hijos anhelen un matrimonio como el de sus padres. Bueno, vamos a ver ahora otro lazo. Ya vimos, pues, hoy dos lazos. El lazo de la idolatría y el lazo del adulterio. Pero este lazo es muy interesante. El lazo de la adulación. Adular es lisonjear. Sabes que aquí en Guatemala utilizamos una expresión que dicen, no seas culebra como una serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente habla al oído, lisonjeando a alguna persona. ¿Qué es adular? Es tratar de encontrar un encanto, como si fuera un encantamiento, o sea, tratar de encantar a alguien con las palabras para encontrar ese favor, ¿verdad? Bueno, pero miremos cómo dice este proverbio. Dice de esta manera: el hombre que adula a su prójimo le tiende un lazo a los pies. O sea que, ¿sabe qué está diciendo? Que hay personas que saben cómo obtener un beneficio de alguien más. ¿Y cómo lo hacen? Enlazando a alguien por medio de las palabras. La adulación puede ser terrible. Incluso uno puede tener una adulación espiritual. Aquel que anda teniendo una necesidad porque está pasando el Niágara en bicicleta y con llanta Apache, como decía mi amigo, y que ya no aguanta, puede buscar a Dios de esta manera. Oh, porque Dios, tú eres el santo, el poderoso, el digno, y empezar a adular todas sus características. Y el Padre se te queda viendo y dirá, pero si yo sé que soy todo eso, no me lo tienes que recordar. Solo mejor dime lo que soy, Padre. Cuando tú busques al Padre, solo dile, papá, papito. No trates de lisonjear o adular algo. ¿Por qué? Porque esto es algo que se puede convertir en un hábito. Se puede convertir en algo que puede ser pernicioso. Pernicioso quiere decir que te puede provocar problemas en el tiempo o en la vida. Sabes que la lisonja, inclusive, dicen que varios gobernantes, la historia dice que varios gobernantes tienen a ciertos individuos en su corte específicamente diciéndole al rey, ¿verdad? O al que está gobernando, ¿verdad? Hey, rey, ten cuidado, acuérdate que tú eres humano, tú eres hombre, tú eres únicamente alguien que dirige este pueblo por la posición que tienes. O sea, porque en muchas conversaciones de las personas que asisten o que llegan ante esa corte del rey, muchos llegan a lisonjear y algunos les pueden llegar a decir a algunos, es que pareces Dios, es que tú eres como Dios, tú eres como el gran Dios, todo, y algunos se lo pueden creer. Entonces necesitan a alguien decirte, no te dejes lisonjear, porque aquel que adula realmente lo que anda buscando es una oportunidad. Y así lo dice Judas 1:16 con relación, y aquí está Judas hablando al pueblo creyente, de creyentes, y le está diciendo, tengan cuidado de aquellos líderes que pueden venir a adularles el oído, ¿verdad? Mire cómo dice Judas 1:16, dice así: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¿Sabe qué? Esto me parece muy particular, porque hay personas que vienen y cuando declaran alguna palabra, profecía, generalmente vienen y declaran a alguien, y veo que vas a ser prosperado, vas a tener tanto, vas a obtener esto. ¿Sabe que a mí me han profetizado
por lo menos una media docena de carros. Obviamente hay un carro que Dios me dio, el primero, y fue una cosa milagrosa. Pero de ahí me han hablado muchos de que Dios dice que te va a dar un carro. Me acuerdo de alguien que me llegó hasta me dio cantidades. Me dice, yo voy a poner en tus manos 200 y pico mil con tantos centavos y te va a caer. Tenga cuidado, porque hay algunos que pueden lisonjear con el don, ¿verdad? No estoy hablando de que el que tenga mal el don de profecía solo llega a lisonjear, no. Estoy hablando que entre el rebaño de Dios hay de todo, pero que el Señor nos dé esa, primero, esa, yo diría, como que cauterizar nuestros oídos, poder cauterizar lo que oímos para no dejarnos adular. Y dos, que tú no te conviertas en un adulador, que podamos decir, yo reprendo, yo rechazo todo tipo de adulación. La adulación es terrible, es fea. Yo conozco varios líderes espirituales y cuando yo me acerco a ellos, ellos me dicen, ¿sabes una cosa? En el momento cuando alguien se acerca a mí y me empieza a adular, primero reacciono y digo, este algo quiere. Este algo quiere. Y a mí me ha pasado, a veces yo vengo a algunos lugares, voy a predicar cuando bajo. ¿Qué predica más ungida, pastor? Usted es usado por Dios. Usted como no está predicando en otros continentes, usted debería estar yendo hasta la Patagonia. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, sigamos con otros lazos. Y este lazo es muy interesante. Este se llama el lazo del temor. Pero hay varios tipos de temores. Por ejemplo, está el temor a Dios, que es un temor reverente, un temor con respeto, que ese es un temor que deberíamos de desarrollar, inculcar, sabiendo que donde tú estás, Dios te observa. Eso se llama tener temor de Dios. Pero hay otros que tienen temor a los hombres. El temor hacia, por ejemplo, un jefe, el temor hacia un ser querido, un familiar, porque solo te ha impuesto y esa imposición te lastima. Pero este se puede convertir en un lazo. Dice Proverbios 29-25 de esta manera, léalo conmigo. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Padre, yo rompo todo lazo de temor y me abrigo en tu escudo, me abrigo en tu escudo, porque dice el Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre si aquel que tiene la confianza en su Dios Todopoderoso no tiene por qué temer? Oye lo que te digo, no temas. No tienes por qué angustiarte. ¿Por qué te angustias? El Padre mismo te dice, ¿sabes? El Salmo 23, que es un salmo tan lindo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a lugares de delicados pastos. Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? Pero dice, sobre todo este verso, si tú quieres que el Padre esté contigo, dice ahí, aunque ande, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor amado, tú eres el que tienes el control de tus hijos. ¿Sabes por qué cuando sientas temor, cuando Él dice vara y callado, son dos herramientas del pastor? Vara es vara shevet, es como un bordón que es heredado por generaciones. Pero el callado tiene una horquilla al final
Y si tú sientas que estás en medio de una aflicción, deja que el Espíritu de Dios caiga sobre ti y puedas reencontrar cómo Dios te recoge con su cayado, por profunda que sea esa encrucijada. Señor amado, cúbrenos, protégenos, guárdanos. No permitas que el lazo del temor albergue nuestro corazón. No permitas. El miedo hay que aprender a reprenderlo. El miedo prácticamente lo que hace es apagar el espíritu. El miedo lo que hace es que perdamos la confianza en el Dios Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga. Bueno, vamos a ver ahorita el último lazo de esta enseñanza del día de hoy. Y es el lazo de la amargura. Miren, la amargura yo le llamo como que si fuera una etapa final de un proceso emocional. El Señor varias veces dice que nosotros debemos de cobrar ánimo. El ánimo, o sea, es despertar el ánimo, porque el ánimo se puede apagar. Psicológicamente, inclusive, hablan acerca de que nosotros debemos de cuidarnos de todo ese tipo de situaciones. Ánimo, amargura. ¿Cuál es? Como que si fuera el extremo. ¿Sabes cómo dicen? Aquel que no logra superar el ánimo puede entonces tener un problema con la depresión. Y la depresión puede llegar a una depresión crónica que puede convertirse en una amargura del alma. El amargo, como dice su nombre, es algo que no es dulce al paladar, es algo molesto, ¿verdad? Bueno, pero aquí vamos a leer un verso que habla acerca de que la amargura es fuerte como la muerte, ¿verdad? Y dice de esta manera. Eclesiastés 7:26 dice así: y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. Mire qué grueso esto, porque anda a entender diciendo que el quedar atado puede caer encadenado y la mujer puede llevar esa amargura al corazón. Y dice después, el que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Señor, que podamos nosotros ser libres de toda amargura. ¿Sabes que Hebreos dice de esta manera? Mire cómo dice: mirad bien de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. O sea que llega un momento que la amargura provoca dificultades. El que está amargo es porque vive un proceso emocional desastroso. Emotivamente está desastroso. Señor amado, ayúdanos a identificar cuando comienza la amargura en nosotros. ¿Cómo comienza? Con el desánimo. Y si ya estás en desánimo, ya estás en depresión, ten por seguro que el Espíritu Santo puede romper todo esto. Imagínense que aquí la amargura le llama una raíz, nuevamente es como si fuera un lazo, algo que se ata hacia el fondo. Se ata. Que hoy puedas tú decirle: Señor, hoy soy libre en todo sentido. Que podamos hoy decirle: Señor, yo hoy quiero ser libre de cualquier tipo de los lazos que vimos hoy. El lazo de la idolatría, del adulterio, el lazo de la adulación, del temor y de este otro de la amargura. Señor amado, ayúdanos a poder encontrar
libertad en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice a cada uno de los que me están escuchando, bendice su vida, bendice su caminata, y desde ya yo lo declaro libre en el nombre de Jesús, y que puedas encontrar paz a cuando seas libre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima.